esta semana, como le hemos informado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a partir de enero, Graciela Márquez, la exsecretaria de Economía, será la presidenta del INEGI. Y bueno, pues vamos a hablar al respecto sobre qué implica este cambio, pero en un sentido más amplio, cuál es la importancia de esta institución para el Estado mexicano. Lo vamos a platicar con Eduardo Sojo, quien fue presidente del INEGI de 2008 a 2015, también fue secretario de Economía y es director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Pascal. Un gusto saludarte y a ti y a tu auditorio. Bueno, pues, ¿qué te pareció el anuncio del presidente, Eduardo? Mira, bien, yo creo que evidentemente hay debates por el nombramiento, porque la doctora Márquez venía del gobierno, pero no es algo que a mí también me tocó vivir, porque cuando el expresidente Calderón me propuso para ser presidente del INEGI, pues yo venía también de la Secretaría de Economía. Y recuerdo, aunque mi nombramiento realmente pasó casi por consenso, también recuerdo algunos posicionamientos, por ejemplo, de Pablo Gómez, que decía que cómo me iban a aceptar a mí para ser presidente del INEGI si venía del propio gobierno. Yo creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que al final se trata, y estoy seguro que así lo va a hacer la doctora Márquez, de reconocer que estás ya dirigiendo una institución de Estado, no de gobierno. Y que en ocasiones va a haber diferencias. Yo tuve diferencias con el gobierno, les platico al auditorio dos importantes, donde hay que hacer valer la autonomía. Por ejemplo, íbamos a publicar, recuerdo, el Producto Interno Bruto estatal. Y de Hacienda me dijeron que no lo publicara, que porque iba a tener complicaciones serias en sus negociaciones con los estados petroleros y cosas de este tipo. Pues por supuesto que lo publicamos, ¿no? Como debíamos haberlo hecho. Luego hubo otra situación cuando publicamos la ocupación informal. La OIT había cambiado la metodología y entonces el número de ocupación informal se fue con la nueva metodología de un 24% que estaba en la mente de todos a un 50 y tantos por ciento. Y había mucha preocupación en la Secretaría del Trabajo y también me dijeron, ¿no? Lo mismo. Y yo les dije, ¿saben qué? Así es como debe medirse ahora, son las metodologías aceptadas internacionalmente y además ya lo tenemos en el calendario y lo publicamos. Si no hubiéramos sido autónomos, Pascal, entonces quizás esas dos estadísticas no hubieran salido cuando debieron haber salido. Entonces sí hay momentos en el que hay que hacer valer la autonomía y quizás también les van a tocar a la doctora Márquez situaciones como estas, donde hay diferencias, digamos, entre el gobierno y el INEGI. Y es en ese momento donde hay que posicionarse y hacer valer la autonomía del instituto, ¿no? ¿Tú sientes que un gobierno que las organizaciones, las instituciones autónomas le producen cierta urticaria, crees que este gobierno pudiera ejercer presión sobre la institución para no dar a conocer datos que puedan hacerlo ver mal? Yo creo que sí, y incluso se da en estos casos como los que te comento y en otros casos cuando hay iniciativas del propio instituto para medir aspectos que a lo mejor a los gobiernos no les interesa que los midan. Te doy dos ejemplos que me parece que son importantes, uno que me tocó a mí y otro a Julio Santaez. En mi caso no había prioridad, no tenía prioridad la información que generaba el INEGI sobre inseguridad, ¿no? Y sobre corrupción. Y en nuestro caso, creamos todo un subsistema de información y empezamos a sacar toda la información que hoy se sigue vigente de victimización, de percepción de inseguridad o todos los temas de cómo medir la corrupción, ¿no? Todos esos temas que evidentemente a veces son dolorosos para el gobierno. Yo no sé si no hubiéramos sido autónomos, si esta información que hoy tiene tanta validez en nuestro país hubiera estado presente. Esos temas evidentemente no ni siquiera los consultamos con la administración pública, se decidieron al interior del instituto. Y me parece que algo similar le tocó al doctor Santaella, Julio, ahora que vino la pandemia, sacó la información
verdaderamente valiosa Ujú, para medir el impacto de la pandemia en la economía y en la sociedad. ujú. Y evidentemente era información negativa para la administración pública, dado que este gobierno pues prácticamente se cruzó de brazos, ¿no?, ante los impactos de la pandemia. Si no hubiera sido autónoma, yo me pregunto si esa información tan valiosa Sí. para todo México, para entender la pandemia, hubiera salido. Entonces sí, es bien importante la autonomía en esos casos, y también, Pascal, por lo que vemos en el mundo. O sea, conocemos casos de que han pasado en el mundo Argentina, verdaderamente por ejemplo. dramáticos. Argentina, ¿te Ujú, acuerdas cuando falseaban? Pero ujú. sacaron este concepto de estadísticas militantes, ¿no? Sí. Y falseaban la información de la inflación. Pero no solo ese, acaba de pasar recientemente recientemente, 2019, un caso en Brasil también, Ujú. donde hubo un instituto donde sacó las cifras de deforestación, ¿no? Y le Sí. molestaron mucho al presidente Bolsonaro y corrieron al director de este instituto, ¿no? Y hay Tendrá casos que en varios resistir países del mundo. presiones, entonces, la doctora Márquez. Sin duda. Hay que entender efectivamente Ujú. que no va a ser miel sobre hojuelas siempre. Ahora, Pascal, dicho esto, también déjame decirte la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que tener una buena relación con el gobierno también es positiva Ujú. para una institución como el INEGI. Cuando pasó la autonomía, la Hacienda, que siempre se preocupa por estas cosas, la dejó pasar, pero siempre con un artículo que no permite, como en el caso, digamos, del INE. El INE envía su presupuesto directamente al Congreso y Ujú. negocia con el Congreso. En el caso del INEGI no. En el caso del INEGI tienes que enviarlo a Hacienda, negociar Mm, con Hacienda y luego se va al Congreso. Entonces, tener una buena relación con la es Secretaría de importante. Hacienda Ujú. es importante. Entonces también si la doctora Mate tiene buena relación con Hacienda, es vital, porque al final, pues si te limitan el presupuesto, Claro. pues te limitan también las cosas que puedes hacer, ¿no? Pues muy interesante, Eduardo. Vamos a estar, por supuesto, observando el desempeño de INEGI, que yo creo que es una institución importantísima para los mexicanos. Te agradezco mucho que me hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, un abrazo. Gracias, Buen gracias fin de semana. Eduardo Sojo. Fue presidente del INEGI de 2008 a 2015 y es director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE.